Este bloque lo vamos a compartir con Fabián Cáceres, que es concejal del justicialismo, con temas que nos han quedado, no les digo atrasados, pero estaban en agenda y nos ocupan, ¿no? Y tienen que ver con cómo estamos hoy por hoy con el tema del subsidio del transporte urbano de pasajeros. Hay cartelitos en los colectivos que dicen en enero puede ir a 40 el boleto, y esto preocupa y ocupa. Fabián, gracias por venir. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lili, por la invitación. Bueno, ¿qué va a pasar con el transporte? ¿En qué contexto estamos hoy por hoy desde el municipio? Y estamos en una situación complicada, una situación que nos preocupa bastante, porque acá hay que ser claros y el vecino tiene que saber, porque hay muchísimas personas que son oposición acá, que son de Cambiemos, pero son oficialismo a nivel nacional, que están confundiendo a los vecinos, diciendo que el subsidio se cambió de denominación, el subsidio al transporte. Y acá hay que ser claros. El subsidio al transporte en el presupuesto 2019 que aprobó este gobierno nacional se sacó, no existe más. Así lo establece, hay que mirar la ley de presupuesto en su artículo 115, dice deróguese el subsidio creado en el año 2002. Porque desde el año 2002 teníamos subsidio al transporte público de pasajeros y se derogó. Entonces, a partir del 1 de enero del año 2019, el transporte público de pasajeros no va a tener más subsidio. También, esa misma ley de presupuesto, en un artículo más adelante, el artículo 125 precisamente, habla de la creación de un fondo compensador y habla de 6.500 millones. De esos 6.500 millones, el mismo artículo dice que 5.000 millones irán a parar a las jurisdicciones que no tienen SUBE, que no tienen sistema único de boleto electrónico. Entre ellas Córdoba, Mendoza, La Rioja, grandes jurisdicciones. Y los 1.500 millones restantes nos tenemos que dividir entre todas las otras jurisdicciones, que somos más de 20, que sí tenemos SUBE. 1.500 millones. ¿Qué quiere decir? Que para Formosa no va a venir nada. Y nosotros estamos preguntando a la Secretaría de Transporte de Nación cuánto va a venir a Formosa para saber si por lo menos va a venir 1 millón por mes, y todavía no son claros. Estamos frente a una incertidumbre total. Lo que uno escucha por ahí, Fabián, es que mencionan que va a haber más dinero en coparticipación y como que se saque de ahí, bueno, para hacer la síntesis, también, ¿no?, hay que ser claros, sí. También hay que ser claros. ¿Cómo reaccionan ustedes ante eso? Porque la oposición acá en Formosa Cambiemos tira números y verdaderamente esos números no existen. Hablan de 200 millones, de 2.000 millones, y acá tenemos que ser claros. El gobernador Gildo Infran firmó un pacto fiscal en el cual figuraban el Fondo Sojero, el Fondo Solidario Sojero, compensar a la caja de previsión aquellas que no fueron transferidas a Nación y mantener los subsidios. Frente al incumplimiento que existió por parte del gobierno nacional, el gobernador Gildo Infran no firmó la adenda para el año 2018, donde era la base del presupuesto 2019. Es decir, que esa plata Formosa no va a llegar. Ya habló hace 2 días, justo en el medio de este canal, un legislador nacional de Cambiemos, un diputado nacional, que dijo que Formosa rechazó 160 millones, 160 millones rechazó. No, Formosa no rechazó esa plata, no vino porque Formosa no firmó la adenda, entonces esa plata no va a venir. ¿Y por qué no firmó? Porque no estamos de acuerdo, dijo el gobernador. Me sacaron más de lo que me quieren dar. Entonces, no, vos tenías que mantener lo que firmaste. Fondo Sojero, subsidio a los servicios esenciales, no solamente al transporte, estamos hablando también de la luz, que perdió su tarifa social, y también me tenías que compensar lo que le sacaste a mi caja de previsión, que tiene que venir. Entonces tenemos que ser claros al momento de informar. Y acá estamos hablando nosotros del transporte. El transporte tenía 60.000 millones de subsidios, de los cuales el 50% se iba para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. El resto se dividía en las otras jurisdicciones. De esos 60.000 millones, Formosa recibía el 0,17%. Números exactos te doy. Yo no ando con chicanas, ni
Porque acá, en esta problemática, no tenemos que sacar rédito político. Acá necesitamos el subsidio para que el transporte siga funcionando. Esa es la claridad y tenemos que ser responsables al momento de hablar. ¿Y qué se hace de ahora en más con todo este contexto? Y bueno, frente a esto nosotros, te digo, estamos muy preocupados porque ¿qué va a hacer el empresario? No recibo subsidio de Nación, entonces directamente traslado esos costos al boleto. Traslado los costos al boleto, el boleto se va a disparar, se va a duplicar en algunos casos, la gente no va a viajar, voy a reducir los servicios y va a tener que reducir también a los trabajadores, la fuente laboral. Entonces pierde el usuario, pierde el trabajador y pierde también el empresario. Frente a esta situación estamos, nosotros esos carteles que vos decís que estaban circulando por los colectivos, no es una decisión de la municipalidad que se haya pegado, no es una decisión de la provincia que se haya pegado, es una decisión de una cámara de empresarios, porque colectivos con esa leyenda se vio en Corrientes, colectivos con esa leyenda se vieron en el Chaco, en Resistencia, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén, en todas las jurisdicciones, los mismos empresarios en San Luis, los mismos empresarios fueron los que anoticiaban a sus pasajeros que si no recibían subsidios se iba a tener que duplicar, como diciéndole, miren, algo tenemos que hacer. Y bueno, verdaderamente vimos que frente a la pelea que llevaban los empresarios, frente a la pelea que llevábamos las jurisdicciones, porque nosotros nos reunimos en distintas ocasiones en el Chaco para redactar un documento donde la jurisdicción de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes le hacíamos saber al Estado Nacional que necesitábamos de los subsidios para que el boleto siga estando a un precio con una tarifa social. Verdaderamente no fuimos escuchados ninguna de las jurisdicciones del país. Bueno, en el 2019, hay que ser claro, el vecino tiene que saber, el subsidio al transporte no está más. No es que va a tener otro nombre, como lo quieren decir, el subsidio al transporte, los 60.000 millones no están más. ¿Y con el fondo de la soja qué pasó? Y bueno, el fondo sojero tampoco, el fondo sojero lo sacaron, directamente Formosa no va a recibir, la municipalidad de Formosa no va a recibir, estamos hablando de más de 70 millones que Formosa recibía, Formosa Capital recibía de forma anual, directamente nos perjudica muchísimo como municipalidad porque con eso se compraban maquinarias, con eso se hacían obras de infraestructura, así que verdaderamente también se compraba uniforme para el personal y hoy en día el municipio, sin esa plata, que verdaderamente acá hay que ser claro, porque por ahí uno piensa, sí, pero Formosa tal cosa, es algo que el Estado Nacional te envía más plata, pero nos envía algo que nos corresponde. Por derecho nos corresponde, no nos están regalando nada, porque el Estado Nacional se nutre, se financia de distintos impuestos que lo tiene que coparticipar. Por eso hay muchísimas personas que dicen, sí, pero no pone nada el Estado provincial, no pone nada el Estado municipal. El Estado Nacional se financia de todos los impuestos que está pagando el formoseño de Chiriguano, el formoseño de La Lomita, el formoseño de cualquier lugar. Y bueno, eso lo tiene que distribuir nuevamente, lo tiene que coparticipar nuevamente porque se está financiando de nuestra plata. Y yo te pregunto ahora... ¿Eso se judicializó también o no? Se judicializó también. Ahora yo pregunto, esos 60.000 millones que tenía el subsidio al transporte y que no va a distribuir más el Estado Nacional, el Estado Nacional para financiarse y hacerse de esos 60.000 millones se nutría de un impuesto que cobraba a todos los combustibles. Cada litro de combustible que se cargaba en cualquier lugar de la Argentina, el Estado Nacional se nutría y se financiaba de eso. ¿Dónde va a ir a parar esa plata ahora? Esos 60 millones. No le va a dar al transporte. ¿A dónde va a ir a parar? Eso también tenemos que ser claros. Y de los 1.500 millones que está ese fondo compensador para dividirnos entre más de 20 jurisdicciones, solamente cuando estaba el subsidio al transporte, la provincia, la jurisdicción de Tucumán llevaba al año 1.700 millones. Y ahora nosotros tenemos que dividirnos menos, entre 20 jurisdicciones, menos de lo que llevaba Tucumán. Solamente Tucumán. Así que es grave lo que pasa con el transporte, estamos muy preocupados. La semana que viene estamos viajando, la Municipalidad de Formosa estamos viajando a Buenos Aires para saber si algo de esos 1.500 millones
le va a tocar a Formosa por lo menos de forma mensual para saber si viene 1 millón, entonces nosotros empezamos a hacer los números para ver y prever a cuánto podría ir la tarifa del transporte público a partir del mes de enero del año 2019. Fabián, bueno, muchas gracias por haber venido a darnos una ampliación de todo lo que ya vimos por los medios y escuchamos para que la gente, tenga en claro cuál es la visión que ustedes tienen de todo esto, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de explicar la realidad, pero en este caso nos parecía importante tener la voz del municipio. Sí. La realidad es una sola. Que haya personas que quieran desvirtuar la realidad es otra cosa. La realidad es una sola, es la que vemos y palpamos y la que vivimos todos los días. ¿Tienen confirmado dentro de lo que es la agenda de la semana que viene que los reciban allá en Capital Federal? Nosotros siempre que fuimos vamos y golpeamos las puertas. Sí. Nos tienen que recibir, somos un municipio como de una capital. Tal cual, sí. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a acercarnos a la Secretaría de Transporte de Nación, al Ministerio de Transporte de Nación, para que nos digan claramente cómo se va a aplicar ese fondo de compensación. Por lo menos queremos saber si de los 1.500 millones, 1 millón por mes va a contar Formosa. Muchas gracias. Gracias, Bolívar. Hacemos una pausa, ya volvemos.